Muchas bendiciones para todos. En la palabra de Dios, en 2 de Timoteo 4, dice que prediquen la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y en Hechos 6, del 1 al 7, dice que en aquellos días, ¿cómo crecería el número de los discípulos? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó pues esa propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, los cuales presentaron los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, todo esto es evangelización, y justamente es la palabra de Dios que nos lo indica. Y bueno, como hace un momento estaba hablando Rafael de la obediencia. Bueno, esa es la obediencia que tenemos que tener. La obediencia al Padre, la obediencia a la palabra de Dios, porque este es nuestro manual de vida. Y nos sujetamos al manual de vida. Hermanos, les seguimos invitando a que cada vez hagan a su alrededor, a toda persona, todo el que esté a su alrededor, le transmitan la palabra de Dios, porque nunca la palabra de Dios, cuando instamos a la palabra de Dios y aplicamos la palabra de Dios, jamás va a volver vacía. Siempre el Espíritu Santo va a hacer la obra, porque la obra la hace Él. Nosotros, esa es la obediencia, transmitirla y seguir siempre perseverando en eso, en la palabra de Dios, para que se haga realmente lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en cada uno de nosotros y de los que están a nuestro alrededor, porque es predicar la palabra en todo momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis hermanos, como todos los lunes, miércoles y viernes, les seguimos invitando a los altares de oración, porque los altares de oración es justamente eso, la oración, porque es la oración que tenemos que hacer en el espíritu y no en la carne, como en una pequeña enseñanza que yo di, que nosotros aplicando la oración en el espíritu, todas las cosas se van a dar y van a ser posibles, porque es en el espíritu y no en la carne. Tenemos que estar completamente en el espíritu para que se cumpla lo que Dios quiere de nosotros, para que nosotros hagamos como Él quiere. Bueno, viene la palabra de Dios por la pastora Nubia, la parte 2 de Nicodemo. Es una poderosa palabra. Que esa palabra sea revelada en cada uno de nosotros. Amén. Que se quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Para que nosotros apliquemos la palabra de Dios, para que la apliquemos y la llevemos a todas partes. Porque esa justamente esa palabra, esa predicación de la palabra, de la palabra que va a dar nuestra pastora Nubia, justamente es evangelización. En el nombre de Jesús. Bueno, a todos los niños con sus
respectivos maestros. Los jóvenes también tienen con la líder Karen Ordóñez, entonces para que se acerquen entonces a los salones. Muchas bendiciones, y a la pastora Nubia, el Padre Todopoderoso la va a seguir ayudando, guiando, direccionando, porque es el Espíritu Santo de Dios que está en ella. En el nombre de Jesús, pastora, amén. De verdad, muchas bendiciones, amén. En el nombre poderoso de Jesús.